buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un honor para la Asociación de Exalumnos del ITAM recibirles el día de hoy. La verdad es que me sorprende y me gusta mucho ver que el auditorio podrían ser también ponentes, varios, la mayoría de ustedes acá adelante, y es un gusto y un honor que podamos tener esta reflexión y esta conversación el día de hoy sobre este tema tan importante. Antes de iniciar, vamos a pedirle a nuestro vicerrector, al doctor Alejandro Hernández, que nos dé una breve bienvenida. Muchas gracias, Ana María. Muy buenos días a todos, muchos amigos por aquí, encantados de saludarlos. Sean muy bienvenidos al ITAM. Debo empezar por enviarles un saludo a nombre del rector, que está fuera de la Ciudad de México, entonces no está con nosotros, pero de tal manera que tengo la suerte de ocupar este espacio. Y bueno, decirles, esta es la segunda vez que nuestra asociación de exalumnos, estamos muy agradecidos, organiza este evento. El tema del compromiso social, desde luego, es algo que ha ido creciendo con una gran fuerza entre nuestra institución, lo cual sin duda nos hace a todos muy orgullosos. Es algo que viene tanto de los propios estudiantes como de la facultad, y en este caso, por supuesto, de nuestros exalumnos. Un tema muy amplio que cubre tanto temas de política social, diseño de política social, como también la participación de la sociedad civil, donde vemos una creciente participación vigorosa, realmente atendiendo las necesidades más importantes, desde el punto de vista de la filantropía, pero también desde el punto de vista del emprendimiento social, donde hemos visto resultados muy importantes, y creo que ahí el trabajo de algunos de nuestros exalumnos ha sido notable. Entonces, creo que un seminario como este nos da espacio para reflexión, para escuchar buenas ideas, para entender y reconocer buenas prácticas, y donde todos pueden encontrar mejores soluciones a un problema que nos agravia, desde luego, y que nos exige toda nuestra energía y toda nuestra inteligencia para resolverlo. De manera que sean todos ustedes muy bienvenidos. Estoy seguro que va a ser un gran seminario con programas de estudiantes, los ponentes también. Un cordial saludo a nuestro primer ponente, nuestro querido Gonzalo Hernández. Gonzalo, ya ves que es tu casa. Un agradecimiento también a Claudia Augusto por su participación. Y sin más, yo creo que es el mejor momento de escuchar a la gente seria, así que bienvenidos y mucho éxito en el seminario. Muchas gracias. Pues el anterior seminario, como bien dijo Alejandro, lo coordinó un querido profesor que ahora está de sabático, que es Michael Layton, que nos ayudó también a diseñar este programa, aunque está a la distancia. Pero una de las cosas que más tengo que agradecerle a Michael es que me haya presentado a Claudia Burto, que es quien tomó la coordinación académica de este seminario y es la directora de nuestra maestría en Economía, y quiero pedirle ahora a ella que nos dé una bienvenida. Muchas gracias, Ana María, y la verdad es que al revés, gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Es un gran honor para mí y ha sido un placer enorme trabajar contigo. Muy buenos días a todos, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este segundo seminario sobre compromiso social en el ITAM, el cual tiene el objetivo de analizar el papel que juega la sociedad civil en el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a mejorar la situación de vida de las personas menos favorecidas de nuestro país. Los indicadores de pobreza, de distribución del ingreso, de recursos naturales de nuestro país, de violencia, no son alentadores. Las cosas parecen no estar mejorando. Y resulta pertinente preguntarnos por qué, si hay políticas públicas diseñadas justamente para atacar estos problemas, las cosas no han mejorado. E incluso, cómo podemos nosotros como organización civil participar, ayudar a que estas cosas mejoren. El ITAM, como institución académica, contribuye de diversas formas apoyando a nuestra misión, la cual establece que buscamos contribuir a una formación integral de la persona y al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. De esta forma, el compromiso del ITAM se ve reflejado a través de diversos ámbitos y esfuerzos. En primer lugar, este seminario, que ya es la segunda versión y que esperamos poderlo llevar a cabo con una mejor periodicidad, hacerlo más seguido,
que nos ayuda y nos reúne a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como profesionistas, como académicos, como instituciones, como organismos de la organización civil y como sociedad en general a contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestro país. Existen en el ITAM diversas organizaciones con claros objetivos sociales, entre las que podemos mencionar el Centro de Acceso a la Justicia, que da asistencia legal gratuita a personas de escasos recursos para ayudarlos a proteger sus derechos y garantizarles un debido proceso. También tenemos Alcance, organización que busca fomentar una cultura de compromiso social en la comunidad a través de hacer trabajo social directo e indirecto. Tenemos un sistema de preparatoria abierta gratuita para adultos, en donde miembros de nuestra comunidad ofrecen su tiempo para ayudar a personas a terminar sus estudios de educación media superior. También tenemos una consultoría filantrópica y un proyecto sobre filantropía y sociedad civil. Pero también pensamos como institución educativa que tenemos el compromiso social de permear estos ideales y estas premisas a nuestros planes de estudio y a las líneas de investigación que se derivan de los planes de estudio. Y en particular me siento sumamente orgullosa de contribuir en el ITAM a esto, siendo la directora de la Maestría en Economía, que es un programa que está enfocado en desarrollo económico y política social. La visión de desarrollo de la Maestría en Economía no es la visión tradicional de desarrollo, crecimiento, mayor producción. Nosotros tenemos una visión mucho más global de lo que es el desarrollo económico. Desarrollo entendido como una mejora en la calidad de vida, un mejor acceso a la justicia, un uso eficiente de los recursos naturales, no discriminación, mejores estándares de salud, mejor calidad educativa, entre otras cosas. Queremos tener un desarrollo con una visión humana y sustentable. Entre los temas de investigación y de estudio en los que se han involucrado los alumnos de la Maestría en Economía, podemos mencionar los determinantes de la pobreza en México, los determinantes del gasto en salud, el efecto de las remesas sobre la educación y la salud, retornos a la educación, los efectos que el trabajo infantil puede tener sobre la educación. Así pues, dentro de este espíritu de compromiso y responsabilidad social del ITAM, no me queda más que celebrar que estemos todos aquí reunidos para seguir trabajando y contribuyendo juntos a tener una sociedad más libre, más justa y más próspera. Bienvenidos y muchísimas gracias. Cada sexenio el gobierno en turno se compromete con la política social. Esta ha ido cambiando, se ha ido sofisticando, ha sido medida y analizada por un consejo que es referente a nivel internacional, que ahora es autónomo, ha sido observada y enriquecida por la sociedad civil y por organismos multilaterales. Sin embargo, si bien han mejorado diversos aspectos de la calidad de vida de la mayor parte de la población, un enorme porcentaje de los mexicanos sigue viviendo en condiciones de pobreza y prevalece una fuerte desigualdad. Esta situación se agrava en un contexto de creciente violencia social, en el que la confianza entre personas es escasa y sigue disminuyendo, al igual que la confianza que las personas tienen en las instituciones. La política pública debe acompañarse de la acción privada a través del compromiso de los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, de las empresas comprometidas con su entorno y su comunidad, de la academia y de los organismos internacionales, con el fin de lograr un desarrollo incluyente y continuo y una disminución importante de la desigualdad y de la desconfianza. La meta de este seminario, que como Claudia y como Ale Peralta aquí presente esperamos que se lleve a cabo periódicamente, es provocar una reflexión sobre la importancia del compromiso social y de la participación de todos los actores para finalmente superar la pobreza y consolidar una etapa de desarrollo incluyente en México. No puedo pensar en un espacio mejor para llevar a cabo esta reflexión que el ITAM, que como bien dijo Claudia, desde hace muchos años tiene muchas iniciativas para involucrar a sus alumnos en todas las carreras, en distintos espacios de compromiso. Ahora que mencionabas Alcance, aquí está una de las fundadoras de Alcance, que va a ser nuestra ponente hoy. Alcance se fundó hace más de 20 años, cuando yo todavía estudiaba acá. Y bueno, es de verdad pues, un espacio que a mí me ha permitido y me ha llevado de la mano a poder entrar en este sector, y me da muchísimo gusto que tengamos este debate aquí hoy.
Quiero agradecer el enorme impulso que este seminario ha tenido por parte de toda la institución, del rector que no pudo acompañarnos porque está en clase y cumple con sus clases rigurosamente, el doctor Arturo Fernández, del vicerrector que nos hizo favor de saludarnos hace un momento, el doctor Alejandro Hernández, de Alejandra Peralta, que de verdad le ha puesto todo el empeño y todas las ganas para que este seminario fuera un éxito, y de toda la oficina de exalumnos, de Karen Reyes, de Irma Mandujano, de Alma Pozos, de Jimena Vázquez y de todos los chavos que realizan su servicio social y que espero que se sientan también muy inspirados por este seminario. También quiero decirles que muchos colegas expresidentes de la asociación están en el sector y fueron fundamentales para este evento porque nos ayudaron a diseñar el programa, a contactar ponentes. Aquí está María Elena Juárez, que ella fue muy importante, Tere Pérez de Hacha, Leti Becerril, Bernardo Altamirano y Michael Layton, a quien ya mencioné hace un ratito. Y además de Claudia, a quien le reitero otra vez mi agradecimiento por su participación, quiero agradecer al Departamento de Estudios Generales, que también se involucró de manera muy puntual en la elaboración del programa y con la presencia de varios profesores que nos van a ayudar a lo largo del día. Y quiero agradecer la aceptación de los ponentes que nos van a hacer favor de acompañarnos. Varios de ellos son exalumnos del ITAM. Tenemos la fortuna de contar con la presencia de personas muy comprometidas, muy brillantes, verdaderos agentes de cambio, que van a compartir con nosotros sus ideas, sus reflexiones, sus propuestas y sus experiencias de vida. Es un honor de verdad tenerlos a cada uno de ustedes en este programa. Y vamos a iniciar con la conferencia magistral del doctor Gonzalo Hernández Licona, un muy querido amigo, exalumno y maestro temido del ITAM en mis tiempos de alumna, pero no es cierto, una persona maravillosa. Gonzalo es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social. La función que desempeña es coordinar las actividades del Consejo, así como ejecutar las acciones y decisiones que se toman en el seno del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva del Coneval. El objeto del Coneval es evaluar la política y los programas de desarrollo social, así como llevar a cabo la medición de la pobreza en el país. El doctor Gonzalo Hernández Licona es doctor en Economía por la Universidad de Oxford, maestro en Economía por la Universidad de Essex y licenciado en Economía por el ITAM. Fue director general de Evaluación y Monitoreo de Cedesol, catedrático del Departamento de Economía del ITAM y fue director de Economía en la misma institución. Fue representante académico ante la Comisión de Cooperación Laboral del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Recientemente fue galardonado con el Premio al Mérito Profesional en su categoría del sector público como egresado del ITAM y desde 1997 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Gonzalo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todas, a todos. Ana María, muchas gracias por la invitación que acepté con gusto porque es como venir a mi casa. Y además sigo viniendo los miércoles, entonces es un día adicional en el ITAM. A Claudia Burto, como siempre, muchas gracias y muchas felicidades por el evento y por los eventos que organizan en el ITAM. Al ITAM en su conjunto, a todas por venir. Un viernes más o menos temprano. Veo muchas caras conocidas de amigas y amigos. Muy buenos días. Cuando uno busca medir cosas, encontrar las problemáticas de un país, a veces a uno que es académico es tentador solamente decir que eso se puede hacer a través de estadísticas, que es en buena parte de lo que voy a hablar. Pero para ustedes que trabajan día a día con el compromiso que tienen muchas de ustedes para la parte social, que es el tema obviamente de ese seminario, pues muchas veces tienen ustedes un referente y un diagnóstico muy a nivel de cancha que los estadísticos quisiéramos tener a nivel de estadísticas. Ver las cosas en la calle, en la casa, en las calles, en las casas, como lo ven ustedes de manera frecuente, es una muy buena forma de diagnosticar las broncas que tiene el país y ver las cosas buenas que también tiene el país, porque no todo
es malo en nuestro querido México. Pero también, por más que queramos a México, uno se da cuenta de los problemas que aparecen y que están y que todavía no se han ido. Entonces, un buen diagnóstico de cuáles son los problemas principales en el sector social, pues ¿quién mejor que ustedes son los testigos presenciales? Entonces deberían estar todos de este lado diciendo sus experiencias. Pero a esa experiencia del día a día nos gusta complementarla, en el caso del Coneval, en el caso del INEGI, con estadística donde suma visiones y uno puede agregar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo vemos pobreza cuando caminamos por la calle de México, por la calle de Oaxaca, por la calle de Chiapas, pero la pregunta que, si la pregunta nos hacen, oye, ¿y como cuántos pobres habrá en México? Esa pregunta ya es más difícil porque ¿cómo sumamos los que tú viste, más los que yo vi, más los que pueden ser, más los que no son? ¿Cómo definimos pobreza? Entonces, de hecho, esta pregunta inicial de cuántos pobres hay en México fue una pregunta que le hizo el presidente Fox a la secretaria en turno de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, y le dijo, oye secretaria, yo prometí mi campaña, pues como cualquier buen presidente que quiere hacer campaña, reducir la pobreza en México. Votaron mucha gente y yo gané. Y ahora, pues nada más quiero saber el tamaño del problema, porque si hay que bajarla, si hay que reducirla, una parte fundamental, como cualquier problema, es de qué tamaño es el problema que vamos a atender y cómo saber si estamos haciendo un buen papel para reducir la pobreza. Porque si al presidente Fox le preguntaran a los 2 o 3 años de su gobierno cómo va la pobreza, pues él diría, pues a todo ya va mejorando, ¿no? Pero él tiene una intención política evidentemente de que digamos que la pobreza bajó, pero a lo mejor alguien que no le ha ido muy bien en ese periodo le va a decir, oye, sin duda está subiendo. Entonces, lo mejor que hicimos como México, que empezó, por cierto, con esa pregunta del presidente Fox, y luego la secretaria Vázquez Mota, el subsecretario Miguel Sekeli, le dieron pues, una forma de medición. Entonces, déjame, por lo tanto, empezar con algunas ideas de cómo medimos y luego damos datos que muchos ya los conoces, pero quiero que veas lo interesante de esta forma de medición y lo interesante del proceso político de esta medición, en donde implicó democracia y exigencia, que va a ser un tema que voy a tomar al final de la conferencia. Después de un tiempo en donde hubo una medición inicial, el Congreso, que ya era un Congreso de oposición, en el 97, si te recuerdas, por primera vez el Congreso era de un color diferente al color del presidente. Y ese balance de poder que en México tenemos desde el 97 nos ha ayudado a muchas cosas, a otras no tanto, pero a los temas de transparencia y medición y exigencia ciudadana ha sido muy bueno. Era muy difícil exigirle al presidente cuando el presidente mandaba en el Congreso, en las 2 cámaras, en la presidencia y en los estados. ¿Quién le decía al presidente que no? ¿Cuánto inflación, señor? La que usted diga, señor presidente. ¿Qué horas son ahorita? Las que usted diga, señor presidente. Hay países en donde estas cosas permanecen. En México no es que estemos en jauja de la democracia, pero esos cambios exigieron en el año 2004 que se firmara una ley de todos los partidos para medir pobreza de una manera más objetiva, pero para medir pobreza utilizando varios ingredientes, varias dimensiones. Usualmente la pobreza se mide solamente con ingreso. Quien tiene un ingreso por debajo de un umbral es pobre o no es pobre si está por arriba, que es una forma muy sencilla y muy clara de medirlo. Y es cierto, el ingreso en tu casa, en mi casa, en las casas de las familias en Chiapas es bien relevante. Si te despiertas y el ingreso no está, si te despiertas y el empleo no estuvo para generar el ingreso, es una gran
es un gran problema familiar y probablemente social. Pero también es cierto que hay otros elementos, como los que están aquí en amarillo sobre todo: acceso a educación, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a vivienda digna, acceso a alimentación, que tienen que ver de alguna manera con el ingreso, pero que valen por sí mismos porque son parte de los derechos sociales que están puestos en la Constitución mexicana y reforzados en 2011 en el artículo 4. Y cuando vemos a la problemática social como un problema de falta de derechos, me da la impresión que es una forma adecuada de diagnosticar los problemas del país. A los economistas nos gusta mucho el nexo entre ingreso y educación, porque, por ejemplo, les pedimos a los alumnos, a los hijos que vayan a la escuela para que mañana tengan un ingreso más alto. Eso tiene sentido. Pero en el enfoque de derechos sociales, la educación vale por sí misma, aunque no tuviera efecto sobre el ingreso. Somos mejores ciudadanos quienes cumplimos con la secundaria y ahora la preparatoria. Es posible que esa educación nos genere más ingreso, pero en sí mismos es un derecho estar informados, aprender y ser parte de una comunidad. Igual con salud, igual con alimentación, igual con vivienda, derechos sociales. Por lo tanto, tuvo sentido que esa pugna política, déjame llamarla así, llevar a buen puerto a una forma de diagnosticar el país que tuviera ingreso, que sigue estando muy importante, pero también la falta de acceso a los derechos sociales básicos. No son los únicos derechos sociales, pero al menos son unos muy importantes. Por lo tanto, ver a la problemática de la pobreza como una falta de acceso a derechos nos puede llevar a transitar eventualmente, si lo hacemos bien las cosas, a tener un país con menos pobreza, y esa es buena parte de lo que voy a decir en el resto de mi intervención. La siguiente. Entonces, te decía yo, no es coincidencia que una sociedad más crítica y más exigente haya tenido un país más democrático y un país que le abre la posibilidad de medir y de evaluar. Y hoy, afortunadamente y para bien, esta medición de pobreza y esta institución donde hemos trabajado, la gran diferencia es que la pobreza es la que se muestra en los números y no la que se le ocurre al señor presidente o a la señora secretaria o al señor secretario. La pobreza es una información con la mayor objetividad posible, porque si algo queremos darle a los ciudadanos que pagan impuestos, o sea, todos los que estamos aquí les pagamos el sueldo al presidente, a mí también, y a muchos otros. Lo menos que hay que decirle a la gente es, con verdad, cómo estamos. Es como si tú fueras al doctor y el doctor, por ser cuate, te dijera, no, pues estás muy bien, carnal. ¿No? Porque no te quiere dar un susto. Pues no, estás mal en este momento y hay que mejorar. Con pobreza es un elemento parecido. Entonces, hoy la sociedad exigente y transparente y más democrática nos pide cuentas claras a los gobiernos de todos los órdenes. La siguiente. Y en el caso concreto, ya para hablar de algunos números, en esta forma de medir pobreza, destaco lo siguiente. Esta gráfica, que puede verse complicada, lo único que dice es pobre, ese círculo que está ahí, quien sufre tanto de un problema de ingreso bajo como de falta de acceso a los derechos sociales en una o más de sus problemáticas. No importa cuál sea la que falte, porque en el enfoque de derechos todas cuentan exactamente igual. Entonces es pobre quien tiene esas dos problemáticas de ingreso y de carencias sociales, y en México en 2012 eso fue 45.5%. Y dentro de la pobreza, quien sufre más es quien doblemente y con más complejidad tiene un menor ingreso
y no solamente una carencia, sino 3 o más carencias sociales, que es ese cuadro rojo de pobres extremos de 11.5 millones de personas en México en 2012. Y fíjate algo bien interesante, y que para decirlo al gobierno, convencerlo al gobierno, es importante esta gráfica: reducir pobreza extrema y tratar de que los mexicanos y mexicanas estemos en ese cuadro verde con ingresos que no sean bajos y sin carencias sociales, como el nirvana de la política pública, implica mayor ingreso en las familias e implica menos carencias sociales. Las dos cosas al mismo tiempo. A decir verdad, hemos sido más exitosos en lo segundo que en lo primero. Hoy tenemos, y lo vamos a ver, más familias con pisos firmes y más familias con aguas potables y más familias con drenaje y más familias con niños y niñas en primaria, secundaria, incluso preparatoria. Hay diversos elementos de esa política pública que no ha estado tan mal, al menos en coberturas. ¿Qué 2 retos son importantes? Uno que está aquí puesto, otro que aquí no está puesto porque no tenemos los datos para ponerlo. El ingreso. Por 30 años hemos tenido como mexicanas y mexicanos un ingreso, un poder adquisitivo prácticamente que no se ha movido o incluso a la baja. Es decir, en el 92 comprábamos más con nuestro ingreso promedio que hoy en promedio, insisto, habrá gente que les ha ido mucho mejor, y lo cual hay que felicitarlos, pero en un promedio eso no ha sido así. Por lo tanto, el talón de Aquiles de la política pública mexicana es ese mayor ingreso a los mexicanos, a las mexicanas, vía empleos de calidad, salarios crecientes. La discusión del salario mínimo ahorita a mí me gusta mucho porque al menos pone un foco importante en un tema en el que los mexicanos no le hemos logrado solucionar. No sé si sea la solución del salario mínimo o no, pero al menos la discusión permite esta discusión política mucho más allá que en los salones de clase. Y el segundo problema que aquí no está puesto, pero que tú lo conoces muy bien, usted lo conoce muy bien, es que a pesar del aumento en la cobertura, en acceso a la salud, en educación para niñas y niños, la calidad no ha mejorado a la par. Y tenemos una gran heterogeneidad en acceso a la salud y a la educación. No es lo mismo la escuela moderna americana, que es una escuela privada, importante, exigente, con buena calidad, que una escuela indígena de un pueblo en Chiapas, sin pizarrones, sin energía eléctrica. Esos niños que van a esa escuela, que de por sí son niños que nacieron con dificultades que los niños de la Benito Juárez aquí en México no enfrentaron, pues se les complica mucho más la vida. Ese niño que va a una escuela de mala calidad indígena, es difícil que compita, déjame subrayar la palabra, con un niño de la moderna americana que lo tuvo todo y ahora tiene más. La siguiente, por favor. Una ventaja de esta medición también es que permite desglosar los problemas y no solamente ver el número grueso de 11.5 millones o de 53 millones, sino ver las problemáticas separadas. En este caso podemos ver, por las dimensiones que nos marca la ley, los problemas de personas que son carentes en acceso o rezago educativo, niños que no van a la escuela, o adultos que no terminaron su primaria o secundaria cuando lo debían hacer. Salud. La seguridad social la pongo en rojo porque es la carencia más alta de las carencias sociales por un problema de diseño. Nosotros en México hace ya muchas décadas quisimos solucionar la seguridad social, no solamente la salud, la seguridad social, que es mucho más que la salud, a través de solamente darle seguridad social a la población que trabaja de manera formal. Y dado que hay un chorro de gente informal, por lo tanto hay mucha carencia de seguridad social. La persona que llega a ser adulto mayor sin tener una pensión digna, por ejemplo. Entonces ese número es muy grande.
vivienda 21.2%, calidad de la vivienda 13.6%, acceso a la alimentación, carencia de 23% en 2012, y población, y decíamos que es importante seguirlo midiendo, que tiene ingresos menores a ciertos umbrales. El primero es población cuyos ingresos son menores al valor de una canasta alimentaria. Y el segundo, población con ingresos menores a una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria. Entonces, uno puede, de manera muy sencilla y muy fácil, diagnosticar mejor la problemática de México en materia de pobreza. Si te vas a la siguiente, te pongo la siguiente, un ejemplo. Esto fue lo que pasó en México 2010, 2012, y por eso te digo, hay que decir las malas noticias y hay que decir también las buenas noticias, porque las dos conforman la realidad. La primera noticia, que es buena: las carencias entre esos 2 años se redujeron. Por lo tanto, la parte de la izquierda son mejores noticias. Hubo mayor cobertura, déjame llamarlo así, en acceso a los servicios de salud, en viviendas con mejor calidad, en mejor o menor rezago educativo y menor carencia de acceso a la alimentación. Insisto, el tema de calidad sigue siendo un tema, no está aquí presente, pero al menos en cobertura esto ha mejorado. ¿Qué no mejoró en esos 2 años? Hubo un aumento en la carencia de seguridad social y un aumento en la población que ganaba menos dinero, que sigue siendo el talón de Aquiles de la política pública mexicana. La conjunción de todo eso, la siguiente por favor, generó un aumento de pobreza de 500,000 de personas y una reducción de pobreza extrema de 1.4 millones. Parecería entonces que algunos programas sociales con buena focalización ayudaron a detener la problemática del ingreso e incluso ayudaron a reducir la pobreza extrema. Sin embargo, la pobreza amplia siguió creciendo y ha seguido creciendo desde el año 2006. Y es el reto, no solamente es alta, 53.3 millones de personas en la pobreza, sino que ha venido creciendo en los últimos 6 años. Y déjame centrarme en el talón de Aquiles, que decía yo, que es el ingreso de las familias, en donde atrás viene en buena parte el crecimiento económico del país. Esta es una gráfica de países seleccionados, y lo entiendo que así la elegimos para ver el punto. Pudimos haber elegido otros países para vernos mejor en la foto, pero esta foto te dice cuál es el ingreso promedio de los mexicanos medido en, como llamamos los economistas, PIB per cápita en casi 60 años. Fíjate, en el 1950 México es el rojo, estábamos a mitad de tabla, incluso por arriba de países como Corea del Sur. Estábamos ahí a la par con Portugal, y 60 años después, que no es mucho tiempo, nos rebasaron todos ellos. Y digo, ¿y qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos dormidos? ¿O qué? O sea, te rebasaron por la derecha, por la izquierda, por todos lados. Y no es que México no haya crecido. Si tú mides de aquí para acá, de aquí para allá, México creció en su PIB per cápita, en su poder adquisitivo en 60 años. Pero ve lo que creció Corea y Portugal y Chile, Irlanda, España, y nosotros no. Es decir, por muchas décadas México, los mexicanos, las mexicanas, los políticos, nos faltó visión, nos faltó inteligencia, nos faltó, qué sé yo. No es difícil, no es fácil diagnosticar la problemática. De hecho, el ITAM es una institución siempre bien preocupada por el crecimiento económico. Nuestro muy querido Javier Beristain tuvo a bien inaugurar una reflexión anual sobre por qué México no crece. Hace ya tiempo que la inauguró Javier y no hemos tenido todavía la respuesta muy clara. Eso habla mal de los economistas o habla mal de la política, porque a veces es un tema político. A mí me gustaría que
En el Congreso hay dos banderas. Quitaran una bandera mexicana, dejaran una, y el otro lado pusieron poner esto. Para que cuando llegaran los políticos todos los días a su chamba, decían, ¿y por qué no crecimos? ¿Y por qué llevamos años sin crecer? Y que pues, la chamba fuera una mejor chamba. Que no fuera una chamba del día a día para ver la foto que me saco y la elección que gano para el año que entra, sino hacer algo de más largo plazo. No es que no se haya hecho nada. Lo que yo creo, lo que creemos es que faltó mucho por hacer por muchos años. La siguiente. Y eso nos lleva a si hacemos un zoom a las familias, en la encuesta de ingreso-gasto, la evolución del ingreso en México 2010. Aquí me faltó 2012. 2012 cayó, como ya vimos. Por lo tanto, 2012 es menor que 92 a nivel promedio y a nivel de la población más pobre. Entonces, los ingresos de los mexicanos cayeron entre estos dos periodos, y ya viste la caída en el error de diciembre del 94. Hubo una recuperación, pero después llegamos como al mismo nivel, como que parecería que falta algo más para hacer despegar la economía. Es posible que las reformas actuales den este salto, habrá que evaluar si eso es cierto o no, pero algo ha faltado en México. La siguiente. Por eso digo, el talón de Aquiles, el ingreso y el poder adquisitivo de los mexicanos y las mexicanas. Salto a otra esfera, la esfera de la heterogeneidad, la esfera de las diferencias y la esfera de un México que tiene muchos contrastes, que ya lo sabíamos, pero te comparto dos fotos que se complementan. La del lado izquierdo es mostrar 1003 municipios que tienen adentro de los municipios 75% o más de población en pobreza. 75% o más de población en pobreza, medida de esta manera. Obviamente los estados y los municipios saltan de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, de Michoacán, de la Tarahumara, en fin, de estas zonas donde ya conocemos que son zonas más rurales, muchas de ellas indígenas, en donde una gran mayoría de la población está en pobreza extrema. Y luego te doy otra foto, la del lado derecho. Ya no son porcentajes de población en pobreza extrema, son municipios con muchas personas en pobreza, que es diferente. Por ejemplo, aquí está Acapulco, aquí está Ecatepec del lado derecho, aquí está Puebla, Tijuana y Ciudad Juárez. Ciudades en donde la mayoría de sus habitantes no son pobres, pobrezas del 20%, no del 75%, pero donde hay mucha población y por lo tanto, no, o flotante o no flotante. La población que vive en Acapulco es un municipio muy grandote. Quienes hemos ido a Acapulco, nada más vemos una parte del municipio, la chida, la bonita. Si tú cruzas el monte que está adentro del municipio, llegas a una zona que no es bonita y que no es chida, donde no sirven piñas coladas y te puedes asolear también. Esa zona es una zona de mucha pobreza. El municipio completo de Acapulco tiene una pobreza menor al 20%, pero hay mucha población en pobreza en Acapulco, en esa zona. Mucha más pobreza que en varios municipios de los del lado izquierdo, donde son municipios con alto porcentaje, pero con poca gente. Hay municipios con 2,000 habitantes, en donde el 95% son pobres, por lo tanto hay como 1,700 personas en pobreza. En Acapulco hay como 300,000. Entonces, el dilema de quienes hacen política social, quienes hacen trabajo comprometido, es que tanto en el área urbana como en el área rural hay mucho que hacer. En uno por números,
en otro por porcentajes. La siguiente, por favor. Y más directamente en la parte de inequidad y de mala distribución de las oportunidades de los ingresos, México por años, por siglos, ha sido un país con una muy mala distribución del ingreso. Latinoamérica es un continente con una muy mala distribución del ingreso. África también. Entonces México está a media tabla de América Latina, y eso implica una desigualdad. La siguiente. Entonces, hay varias formas de medir la desigualdad. Insisto, nada como caminar por Santa Fe, ¿no? Caminas por Santa Fe y ves una terrible desigualdad, ¿no? Otra forma es más estadística. Hay una cosa que se llama el índice Gini, me importa mucho ese número, pero dice, mientras más alto, más desigual, y mientras más bajo, más desigual. Sudáfrica es el campeón en desigualdad. Colombia, no son todos los países obviamente, Bolivia, Brasil, Guatemala, Chile es muy desigual, México es muy desigual de esos países, y tenemos luego de los más igualitarios Suecia, o países como Etiopía. Ojo, ojo, que es completamente diferente a Suecia, y es una razón completamente diferente. Por ejemplo, para muchos es, oye, ahí todo el mundo está molado, pero todos iguales. Tampoco quisiéramos una sociedad como esa. Pero hay un tema de desigualdad que es parte del diagnóstico del desarrollo de cualquier país y de cualquier estado y de cualquier municipio, de cualquier sociedad. La siguiente. Un zoom a México. Esos son ingresos promedio en el año 2010. Esto ya cambió, ha subido un poquito en general, pero son ingresos mensuales por persona promedio, y es donde dice uno es el decil de población más pobre, el decil de población más rica, ¿no? Entonces son los más pobres, los más ricos, los del medio, el promedio, y la diferencia en general es muy grande. Son como 30 veces en promedio la diferencia. E incluso estas encuestas no captan a la gente más rica, porque ni aparece en la encuesta ni se deja encuestar. Entonces nuestro amigo Slim no está en esta encuesta, si no sería más diferente todavía. Pero aunque no esté el señor Slim, sigue siendo una sociedad bien desigual. La siguiente, por favor. Y aquí yo retomo las dimensiones de la pobreza que vimos al principio, la carencia de educación, la carencia en salud, algunas de ellas me voy más rápido, y simplemente hago lo mismo. Para cada dimensión dividimos a la población de la que tiene menos ingreso a más ingreso, se llaman deciles, hacemos grupos de 10, más pobre es el primer decil que está allá, más rico es el décimo, y vemos las carencias por nivel de ingreso. Y la evolución 2008-2012. Primera y una buena noticia, la carencia por rezago educativo ha caído, es una buena noticia. La que no es buena es la gran diferencia de rezago educativo entre los más pobres de ingreso y los menos pobres de ingreso. Es decir, el rezago educativo en promedio es 19%, pero son, no veo bien, 34% de carentes de la población con menos ingresos. No solamente el ingreso es inequitativo, la educación es inequitativa, o hay que verlo al revés, el ingreso es inequitativo porque el acceso a la educación es inequitativo, ¿cierto? La siguiente es una historia parecida. Esta historia de la salud, me detengo un segundo porque me detengo en la buena noticia, simplemente recordando que aquí no está calidad. La carencia en salud, que aquí se define como tener solamente la derechohabiencia, ¿cierto? Solamente el Seguro Popular ha sido el igualador, digamos, de esta carencia de derechohabiencia. Esa es la buena noticia. La mala noticia, como vamos a ver en un segundo, es que la calidad no es la misma en el Seguro Popular
que en el IMSS, o que en el ISSSTE, o que en el Hospital Ángeles, ¿cierto? Entonces, y sigue habiendo, lo verde implica que hay una menor desigualdad en ese acceso, al menos a tener la tarjeta y tener la puerta de la entrada. La siguiente, por favor. Pero ves es lo que te decía yo. Estos son tiempos de traslado al hospital en la última emergencia, dividido por localidades de más de 100,000 habitantes, las ciudades donde vivimos nosotros en general, y las de menos de 2,000 habitantes, las más aisladas. Mientras más chiquita es la localidad, obviamente, el tiempo de traslado en una emergencia es más grande. Y adentro de ahí, quien no estuvo afiliado y quien estuvo afiliado al Seguro Popular, tuvo el mayor tiempo de traslado a una emergencia. Es decir, tampoco, y mucho menos en calidad, tenemos igualdad de trato. La siguiente, por favor. Y esto me voy más rápido, vivienda es la misma historia, me la salto para simplemente. Y luego, entre poblaciones, decíamos, en México el 45% de la población es pobre en 2012. En los indígenas es 72.3% de población indígena y 30% de población extrema, de pobreza extrema en la población indígena. Si uno ve casi cualquier variable entre indígenas y no indígenas, las diferencias siguen siendo enormes. En prácticamente cualquier variable, esa heterogeneidad es bien fuerte, esa desigualdad, pues en equidad es bien fuerte entre indígenas y no indígenas. La siguiente, por favor. Igual podemos verlo por grupos de edad. Aquí los jóvenes y niños menores de 18 años son quienes tienen mayor pobreza de cualquier otro grupo de edad. Por lo tanto, niños y jóvenes con mucha más vulnerabilidad que el resto de los edades, incluyendo los adultos mayores, por cierto. La siguiente, por favor. Y esta gráfica ya me quedó corta porque ya hay un incremento, pero cuando hablamos de género, y aquí Paz López debería venir para este lado, yo voy a hablar del tema, es una gran inequidad, otra vez casi por cualquier variable que tú elijas, ¿no? Aquí ya aumentó la cobertura de mujeres, la asistencia de mujeres a la Cámara de Senadores. Seguramente con la nueva ley aumentará el 50% y parecería que eso no se van a admitir ni siquiera chanchullos para eso como antes. Habrá que ver qué pasa, pero en casi cualquier variable la diferencia de género sigue estando ahí. La siguiente, por favor. Y ya prácticamente para terminar, algunas reflexiones de todo esto. Empezamos hablando de derechos sociales, de que la Constitución consagra los derechos sociales como la guía más importante del quehacer de los gobiernos y del Estado mexicano. Creo que es una buena forma de ver el desarrollo, verlo como derechos sociales, como derechos humanos. Y fíjate que los derechos humanos tienen una característica importante, tienen varias características. Una de ellas es que son y deben ser universales. Hay por grupos, pero hay individuales. Aquí el derecho individual también es muy importante. Hay un derecho que también es de los grupos indígenas, importante. El derecho individual es universal y para todos. Es decir, el quehacer del Estado mexicano debería ser, y de la sociedad mexicana, y los que están comprometidos con la sociedad mexicana, es de cabalmente cumplir la Constitución y tener un acceso efectivo a todos los derechos humanos, sin importar si eres indígena, mujer, niño, niña, discapacitado o cualquier diferencia que tengamos los y las mexicanas. Y me parece que si vemos la historia de países, y recomiendo un libro controversial pero importante de William Easterly, La tiranía de los expertos, o de Acemoglu, ¿Por qué las naciones fallan? En buena parte
ellos dicen, la bronca histórica es una bronca de acceso al poder y de la inclusión. Cuando hablamos de acceso al poder, el poder te genera cosas, te genera exigencia de derechos, te genera pedirle y exigirle a los gobiernos y que los gobiernos te escuchen. Tiene que ver con inclusión y con acceso a poder. Esta palabra que se nos complica porque en español tenemos el empoderamiento, es para muchos la clave de esta desigualdad histórica de muchos países. Y a veces ese poder no... A veces hablamos de desigualdad, pero el poder se nos complica porque el poder implica que alguien más va a tomar, por ejemplo, una decisión que tradicionalmente toman los hombres. O platicaba yo con un amigo cura el tema de por qué las mujeres no podrían ser sacerdotes. Y pues oye, pero es que si hay que tratarlos iguales, pero no hay que darles poder, ¿o qué? ¿A poco vamos a tratarlos igual? Y digo, oye, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es el tema? Dime dónde está escrito en la Biblia, dime dónde está eso. No, bueno, es una interpretación tuya. ¿No? O sea, hay que darle a los indígenas vivienda y oportunidades, pero no poder. Hay que brindarle a las mujeres apoyo, pero no poder. Hay que brindarle a mucha gente que uno no se siente a todo dar a quienes trabajan en nuestra casa. Les podamos dar ahí una ayudadita, pero que siga entrando por la escalera de la servidumbre y que se vaya a dormir en ese cuartito hasta arriba, súper chafa, ¿no? Pero yo le doy su lanita para no sentirme. O sea, el tema del poder, el tema de empoderar a las personas, y por eso el tema de los derechos humanos y del Estado de Derecho es tan importante. Y por eso el tema de inclusión es importante. Y en muchos países, ya voy a acabar, pero de ejemplos de países, ¿no? La población negra en Estados Unidos, hoy tener un presidente negro, así con esa palabra, que no es políticamente correcta, en Estados Unidos, es un proceso histórico de poder. Y no fue porque los blancos fueron buena onda, ¿no? En Sudáfrica se cambió el régimen del apartheid, no porque los blancos fueran buena onda. Hubo que tomar el poder en toda la extensión de la palabra. Sudáfrica es el país más desigual del mundo. Obviamente, cuando tú tienes una minoría blanca que quita los derechos de la mayoría de Sudáfrica, tú tienes un país desigual, sin duda. Y los países con diversidad racial que no tienen los derechos de manera igualitaria, vas a ver siempre una gran desigualdad. México es un ejemplo. Entonces, el tema de la inclusión, el tema del poder está en el centro, el tema del Estado de Derecho sobre los derechos sociales y humanos me parece importante. Y en el caso, termino porque tengo que terminarlo así desde el Coneval, el hecho de que en la política social y el seguimiento a lo que hemos platicado haya una permanente evaluación de lo que estamos haciendo. Decía un amigo, el cielo está lleno de buenas intenciones de política social, ¿no? Pues ya fue a ayudar, ya. Oye, ¿la gente estuvo mejor? Sí, pero no sé bien. Pero yo ya fui a ayudar, Entonces, la evaluación permanente de lo que hacemos a nivel del gobierno federal, a nivel de los gobiernos locales y municipales que todavía lo traen fuera del radar, y obviamente a nivel de organizaciones civiles, de la sociedad civil, también es importante. No nos contentemos con hacer el extraordinario trabajo que muchos hacen. Hay que medirnos y decir, a ver si es cierto, ¿no? A ver si después de un tiempo la labor tan extraordinaria, el tiempo
que he dedicado a esta organización sí dio a esta población algo mejor, y si en algo mejor incluye el poder, de alguna manera será bienvenido. Muchas gracias. Tenemos un breve espacio para preguntas y respuestas. Si alguien, Marinela, por favor. Doctor, una pregunta. ¿Prospera va a empoderar más a las personas? No sé. A ver, Prospera tiene dos novedades, hasta donde yo entiendo. Una es otorgarle con más facilidad a las familias de oportunidades Hoy Prospera este nexo productivo. Cuando Oportunidades se crea hace ya varios años, en el 90, bueno, se piensa en el 92, se crea en el 97, la idea era: México va a crecer mucho y va a haber chamba, va a crecer mucha la chamba para todo el mundo, pero la pobreza extrema difícilmente va a engancharse a ese crecimiento, porque con unos niños y jóvenes con poca educación, salud y nutrición, no va a haber mucho a dónde vayan, a pesar de que haya un crecimiento del país, las reformas del presidente Salinas, etc. Entonces, vamos a darle mayores capacidades básicas de educación, salud y nutrición a los niños y jóvenes en pobreza extrema, para que ya cuando tengan una mejor situación personal, tomen esos empleos que en México se van a crear. Y eso, lo que no pasó es que los empleos nunca llegaron. La segunda parte de Oportunidades, del proceso de Oportunidades no llegó. No por culpa de Oportunidades su chamba no era generar chambas. La chamba tenía que venir del crecimiento de las empresas, pero esa nunca llegó y no ha llegado. No ha llegado. Por lo tanto, hoy la solución que le busca el gobierno parecería vamos a acercarle programas productivos que ya están funcionando en el gobierno. Esa es un poquito la lógica. Si no ha llegado la demanda por empleos de la empresa privada, pues que llegue el programa para la familia Oportunidades, que llegue el programa de FONAES y de INAES y de opciones productivas y de todo lo que ofrecemos. Yo aquí nada más hay un foco amarillo. Muchos de esos programas productivos nunca han servido, por razones múltiples. Unas han servido mejor que otras. Entonces aquí el foco amarillo que le transmitimos al gobierno federal, a la Sedesol, a Prosperes: oigan, si hay que mejorar esos programas productivos, porque si no vamos nada más a cumplir y decir, sí, cumplimos 5,000 créditos y no va a pasar mucho, ¿no? Y el segundo tema, donde hay la palabra empoderamiento literal tal cual, la palabra le vamos a dar a las beneficiarias la posibilidad de réplica, y de que si están inconformes con una decisión del programa, los escuchamos, ¿no? Entonces esas dos partes son lo que parecería que Prospera está haciendo. No sé hasta dónde esto es un cambio de poder completamente fuerte, como que estamos diciendo, pero parecería que eso es, y el Coneval seguirá evaluando a ver si esto va a prosperar o no. Gracias. Yo tengo dos preguntas más bien vinculadas con el proceso de medición. ¿Todas las carencias se miden igual o están ponderadas? Eso por un lado. Yeah. Y por el otro lado, ¿cuál es el impacto que tiene el crecimiento poblacional? O sea, en cuanto a la reducción de la pobreza. Yeah. Sí. Cuando empezamos a hacer la medición, cuando hay una medición de lo que sea que tiene muchas cosas adentro, un gran tema es cómo ponderas las cosas. El índice de desarrollo humano, que tienes esperanza de vida, educación y PIB per cápita, cómo ponderas tres cosas que en primer lugar tienen tres unidades diferentes, y además son cosas diferentes.
lo que decidió salomónicamente el Índice de Desarrollo Humano es que fueran 1/3 cada una. En nuestro caso fue diferente la decisión. Fue, dado que la medición tiene un enfoque de derechos primordialmente, las carencias sociales se ponderan igual porque tienen el mismo valor en el enfoque de derechos. Luego ponemos el ingreso, que se le da un peso importante, pero adentro de las carencias todas pesan exactamente igual. En ese enfoque de derechos no te dice es mejor o es más importante la salud que la alimentación. Eso a lo mejor podemos discutir como digamos, personas que están trabajando de que si a lo mejor la alimentación tiene que ser primordial, puede ser. En el enfoque de derechos no es así. Y la población afecta, te pongo un ejemplo, en 2010-2012 el porcentaje de pobreza, cayó un poquito, pero el número subió, ¿no? O sea, el efecto poblacional fue mayor a la reducción del porcentaje y en números absolutos la pobreza subió por un incremento poblacional, ¿no? Que seguirá siendo para México un tema bien relevante, obviamente. Doctor, ante todo le quiero subrayar su compromiso personal, que se convierte en social, con el Iván. Desde su origen era un instrumento que México necesitaba y se ha llevado impecable, con gran objetividad y en sus manos con precisión. Me preocupa porque entramos al capítulo final de su ponencia para mejorar, bueno, es a lo que todos aspiramos, ¿cierto? No solamente en el enunciado de política social, sino de que veamos transformada la realidad. Quisiera además que me aclarara si esto es posible concebirlo o hay contradicción en su enunciado. Estrategia universal con programas focalizados. Muy buena pregunta, porque en la última lámina no me detuve lo suficiente, yo no sabía cómo daba el tiempo y como nos subía a cabecear de repente a uno y nos va a despertar aquí. A ver, los derechos sociales y humanos son universales, son para todos. Idealmente deberíamos contar en México con un 100% de acceso efectivo a educación. Entonces, ¿qué ha hecho la SEP hace muchos años? La SEP, su estrategia fue: hagamos una estructura de educación pública, gratuita, y eso es lo que ofrecemos. Y la gente, pues muchísima gente de México estudia en primarias, secundarias, preparatorias públicas. Pero esa solución es una solución, déjame llamarle, para el promedio de la población. Para la población cuya familia, cuyos hijos no tienen que trabajar porque su ingreso es muy bajo, lo de los padres. Entonces, la SEP, así la SEP original, no te daba becas. Entonces es gratis, tú ven si quieres, es gratis. Los niños y las niñas que, aunque les quedara la escuela a 2 cuadras de su casa, tenían que trabajar, no podían ir a la escuela. Entonces esa solución promedio de la SEP no es suficiente, no es universal. ¿Qué hay que hacer? Hay que crear un programa focalizado, en el caso mexicano se llamó Progreso, Oportunidades, Prospera, para darle a los niños y las niñas lo que la SEP en ese momento no vio. Entonces, las becas de oportunidades son para pagarle al niño lo que hubiera recibido en un trabajo. O sea, hay que dejar que trabaje, hay que dejar que no trabaje, pero ni modo de decirle: oye, no trabajes si no ganes dinero por tu casa, carnal. Es ese dinero que ibas a ganar, yo te lo doy una beca, pero sí me compruebas que vas a la escuela. Entonces, la SEP, digamos, tenía un modelo universal trunco, ¿no? Puede ser el mismo caso para discapacitados. Vayan a la escuela, pero suban a la escalera. Pero vayan a la escuela si quieren, vayan a la escuela. Me parece, y lo decía aquí muy rápidamente, que tenemos
si la SEP y salud, al menos, tuvieran como indicador de resultados final el acceso universal y efectivo a la salud y la educación en México, si ese fuera su objetivo final, cambiaría mucho la relación con esas instancias paralelas y transversales que ayudan, pero a veces confunden. Por ejemplo, tenemos un InMujeres. Está muy bien que haya un para mujeres porque hay que empoderar, pero entonces salud o la SEP dicen, oye, las mujeres son tu bronca, ¿eh? Yo ofrezco salud y educación. Si las mujeres no llegan porque tienen, no, eso no es mi bronca. Que InMujeres resuelva. Y InMujeres no es una Secretaría de Estado, tiene mucho menos lana que la SEP y que la salud y tiene mucho menos poder. Igual indígenas, hay una Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, ¿qué dice salud? ¿Qué dice educación? Los indígenas son tu rollo, ¿eh? Yo aquí ofrezco, pero a mí me tiene sin cuidado. No es tanto así, digamos, pero es, si son lenguas indígenas, pues que la CDI lo resuelva. Entonces, en la práctica puede haber una indefinición institucional. En cambio, si la SEP dijera, híjole, mi indicador mío es 100% de cobertura de acceso efectivo de salud, de educación, a ver cómo le hago pues a ver cómo le hago y si me coordino bien con CDI o absorbo la parte de la CDI de la parte indígena, porque si no, cada quien se echa los jóvenes igual, ¿eh? Los pobres jóvenes, el INJUVE, no tienen lana, no tienen presupuesto, no saben qué hacer, organizan tandas y kermeses, ¿no? Digo, con todo respeto, pero no hay solución, porque la solución de los jóvenes no está en INJUVE, que no tiene lana. La solución debe estar en la secretaría, si es que estuviera en las secretarías con más poder y con más lana, en donde el acceso efectivo fuera efectivo y universal, ¿cierto? Entonces no es que yo quiera que desaparezca el Mujeres, el CDI y el INJUVE, simplemente que tal como está no es una organización muy eficiente. Pues vamos quería yo ya cerrar, pero la última pregunta para que podamos ir en tiempo con el resto del programa, por favor. Claro que sí. Parecería ser que tenemos en nuestra contra el crecimiento poblacional del país. ¿Serviría de alguna manera que se pudiera restringir ese crecimiento poblacional para reducir esta tendencia que parecería ser que si pudiéramos proyectar estas imágenes 15 años hacia el futuro, parecería ser que es el cóctel para una crisis social inminente? ¿Qué ves tú hacia adelante? No quiero contestar como mi secretaria López. Esto es una pregunta bien difícil que se la voy a dejar a Paz López. Pues les pido por favor un fuerte aplauso para Gonzalo. Déjenme decirles que hace un rato nos contó que llegó a las 5:30 de la mañana de viaje y aquí está, o sea que le agradezco doblemente su presencia. Te queremos